Del infierno a la gloria. Todos recordamos aquel año 2020 desastroso de Alianza Lima, la peor campaña que todo ser vivo en esta tierra haya visto del equipo victoriano. Al menos en la época profesional, históricamente hablando, la peor. Todos recordamos aquel partido contra Sport Huancayo jugado en el Estadio Nacional, aquel que pitó Kevin Ortega, un 28 de noviembre del año 2020. Todos recordamos esas tristes imágenes tanto de hinchas como de jugadores. ¿Quién diría que un año después, precisamente un 28 de noviembre del año 2021, con uno de sus máximos ídolos, o bueno, con dos de sus máximos ídolos en la historia blanquiazul como Jefferson Farfán y Wilmer Aguirre, presentes en el Estadio Nacional, alzarían la copa del torneo del 2021, ¿no? De la liga del 2021. Campeones nacionales de aquel año. Hoy estaba viendo un video y recordé toda esta algarabía, recordé toda esta emoción, todas estas sensaciones que tuve, porque yo estaba muy ansioso, muy nervioso de aquel partido, tanto el partido de ida como el de vuelta, sobre todo en el de vuelta. Ya les voy a explicar por qué. Hoy estaba viendo también un video en el que recordaba las plantillas, todos los equipos titulares de Alianza hasta el 2000, hasta el año 2000. Y me gustaría hacer un video recordando qué tanto han cambiado. Si bien es cierto, tengo un video comparando el año 2023 con el año 2025 de Alianza. Y para precisar a este día, a día de hoy, he cambiado de opinión en algunas posiciones. Como por ejemplo, hoy en día prefiero definitivamente a Kevin Quevedo antes que a Gabriel Costa. Yo dije que era cuestionado, pero en su momento creía que Costa, al menos para mí, era mejor. Al menos para mí, en mi opinión. Es por eso que hoy recordando también los equipos titulares de Alianza, me ha surgido la idea de hacer un video hablando de los equipos titulares, las alineaciones, qué jugadores pasaron, qué jugadores se fueron y un largo etcétera. Y lo menciono porque hoy en día Alianza juega una 4-3-3. El año pasado, 2024, Alianza jugaba con una 3-5-2. Resulta que en el año 2021 Alianza jugaba con una 3-4-1-2. Y yo a ciencia cierta no recordaba del todo esta alineación. Pero claro que recuerdo a todos y cada uno de los jugadores que pasaron por el equipo de mis amores. En el arco, un joven o no tan joven Ángelo Campos, que se le estaba dando la oportunidad. Recuerdo perfectamente que Steven Rivadeneira comenzó siendo el arquero titular. Es por eso que Ángelo Campos tiene la número 31. Un número que me trae muy buenos recuerdos de Ángelo Campos de aquel año. La saga de centrales estaba compuesta por Portales, Míguez y Vilches. Tres grandes defensas en el torneo. Míguez tuvo un gran año, Vilches nunca desentonaba y Portales no era muy vistoso, pero era muy cumplidor. Y en la saga de centrales de Alianza lo hizo muy bien en todo el 2021. El carrilero derecho era Oslin Mora y el carrilero izquierdo para este partido fue el pájaro Edgar Benítez, que si bien es cierto jugaba como extremo, jugaba como volante, también jugaba como lateral cuando Alianza jugaba con línea de 4. El pájaro Edgar Benítez, que para quien no lo sepa fue el número 10 de Paraguay en el Mundial del 2010, al menos es lo que tengo entendido, eh, era muy era polifuncional en el esquema de Carlos Bustos, el técnico de Alianza de aquel entonces. Una alianza que tenía la mejor defensa del torneo local. Una alianza que no recibía muchos goles. No recuerdo un partido de Alianza siendo goleado en el año 2021. Defendía muy bien y elaboraba bien, porque en el medio campo tenía un jugador creativo, tenía un jugador que recuperaba y defendía la pelota y tenía uno que se apoyaba bien con los dos. Estoy hablando de, bueno, Yosemir Bayón, que fue el capitán, que fue uno de los pocos jugadores junto a Oslin Mora que se quedaron del 2020 y también con Steven Rivadeneira. Bayón, que era el capitán de Alianza, era el volante ancla junto a Osvaldo Valenzuela, que de Valenzuela no hay muchas luces, es cierto, pero Valenzuela era cumplidor. Repartía y recuperaba la pelota, era un jugador como que tenerlo te daba confianza. Y el jugador, el quimboso, el creativo, por así decirlo, era Jairo Concha. Jairo Concha tenía un pie, o bueno, tiene un pie que a día de hoy muy pocos talentos tienen.
Y con talentos me refiero a jugadores, hasta prospectos. Pero Concha tenía ese pie que habilitaba a los jugadores para poder crear oportunidades. Tenía ese, o bueno, tiene esa visión de juego y en Alianza sacó a reducir lo mejor de su técnica, de su creatividad. Y adelante de él estaba Barcos y el zorrito Wilmer Aguirre. Alianza que para este año contaba con Jefferson Farfán, contaba ya con Marcos Aldair Rodríguez, contaba con Arley Rodríguez, contaba con nombres importantes, digámoslo así. Alianza no avasallaba a sus rivales, jugaba bien, se defendía bien y las que tenía la metía. El pirata Hernán Barcos, por más criticado que llegaba a Alianza, terminó entonando muy bien. Marcó su primer gol de penal, se puso el equipo al hombro y sacaba el equipo adelante. El zorrito Wilmer Aguirre fue el primer jugador que levantó el teléfono a decirle a Alianza, yo estoy aquí, yo me voy a jugar a primera, a jugar a segunda, todo por el equipo de mis amores. Jefferson Farfán también regresó y este Alianza que no volaba, definitivamente a comparación de la Alianza del 2023, o incluso creo que a comparación del 2024, porque te pongo un claro ejemplo y espero no desmerecer a nadie, pero el partido que le hizo el Alianza de Alejandro Restrepo en Brasil al Fluminense el año pasado, 2024, ese partido no lo hace el equipo del 2021 de Carlos Bustos. Sin embargo, con sus virtudes y muy pocos efectos, cabe precisar también, el equipo de Carlos Bustos del 2021 logró salir campeón. Yo recuerdo perfectamente que las metas para esa alianza era poder clasificar a Copa Sudamericana y terminó saliendo campeón nacional. No recuerdo en qué puestos del torneo de apertura terminó. El torneo de apertura lo gana Cristal, un Cristal que sí venía muy bien, un Cristal que había salido campeón en el año 2020 y estaba buscando su bicampeonato. Le ganó la final a la U, lo recuerdo. Y Alianza gana el torneo clausura del 2021. Es por eso que se enfrentan en la final. Bueno, una final de ida, final de vuelta, pero todos en el Estadio Nacional, las dos en el Estadio Nacional. Recordemos que para este año todos los partidos se jugaron sin hinchada, a excepción de la final. La final de ida, recuerdo que fue un partido cerrado, con ocasiones, si bien es cierto, sí. Una alianza que trató de priorizar el arco en cero, y es que Campos estaba en un excelentísimo nivel. Ángelo Campos del 2021, para mí el mejor, probablemente el Ángelo Campos del 2021 el mejor. Lagos también que entró en este partido, se esperaba un poquito más de él, pero igual bien, o sea, igual Alianza recuerdo lo juega bien el partido. Oslin Mora que para entonces también era un buen lateral derecho, carrilero, si lo quieres llamar así. Concha que no desentonaba, o sea, se ponía el equipo al hombro de todas maneras también. Pero de quien sí quiero reconocer algo un poquito más y no se habla mucho de él es de Pablo Míguez. Al menos en la saga de centrales tengo mejor mapeado obviamente a Vilches y a Míguez. De Portales no sé qué fue de él después de que se fue en el año 2022. Pero Vilches para mí siempre me pareció un gran jugador y Amigues yo lo sigo desde el 2014 que llega a Alianza, en esa alianza de los uruguayos, con Gabi Gaby Costa, Míguez, el Topo Sanguinetti. Entonces yo conozco a Míguez jugando de volante ancla, lo que vendría a ser Bayón en ese entonces. Y Míguez termina siendo un referente para Alianza, porque Míguez es hincha de Alianza. Y al día de hoy espero que regrese a Alianza. Me gustaría que Míguez esté en Alianza, pero lo veo un poquito complicado ya. Míguez para el año 2021, si no me equivoco, fue nombrado, elegido como el mejor defensa del torneo y muy merecido, porque Alianza fue uno de los equipos menos batidos, sacó resultados increíbles, épicos diría yo, como ganarle el clásico a la U en el Estadio Nacional con un hombre menos, empatando el partido hasta los 93 y metiendo el 2-1 a los 94 con un gol de Axel Moyano. Recuerdo ese partido espectacular. Esta alianza que también, el único partido que le pudo ganar a Cristal fue la final, porque después Cristal le gana 3-1 y empatan 0-0, si no me equivoco. Una alianza que tampoco metía muchos goles, por eso te digo que no avasallaba a sus rivales, pero una alianza que era igual efectivo. Porque te ponía el arco en cero, se cerraba muy bien en el fondo, tenía tres defensas que estaban bien paraditos, Bayón que te recuperaba la pelota, Valenzuela para colaborar, y bueno, Benítez y Mora por los costados, si no era Benítez, era Lagos.
La figura podía cambiar de rato en rato también con Wilmer Aguirre por un costado, Arley Rodríguez por el otro, aunque Arley Rodríguez siempre fue suplente. Y en el caso de Aldair Rodríguez llegaba para jugar de punta porque en el año 2021 no se le usó de extremo. Muy diferente a Arley Rodríguez, por ejemplo. Arley sí jugaba de extremo, mientras que Aldair jugaba de delantero centro. Como todos sabemos, igual a Aldair Rodríguez se le cerraba bastante el arco, se le complicó mucho hacer goles. De hecho, no recuerdo un gol de Aldair Rodríguez en el 21, en el 22 sí recuerdo. Para ir en el partido, eh, el gol de Hernán Marcos es un golazo a los 33 minutos, tras un taco del Zorrito Aguirre. Hernán Marcos agarra, según palabras de Jairo Concha, corre 20 o 30 metros. Lora quiere marcarlo y Hernán Marcos le puso toda la jerarquía encima, toda la experiencia encima, los galones, como le digo yo. Jala la pelota por un costado, le pega y Duarte, arquero de Cristal, no puede sacar la pelota. Para esto quiero recordar el equipo de Cristal. Cristal tenía a Duarte en el arco, a Chávez y Omar Merlo en la defensa. Gilmar Lora por derecha, Nilson Loyola por izquierda, Calcaterra y Castillo en el medio campo. Y recordemos que Calcaterra era un auténtico machetero. Percy Liza por un costado, Canchita González al medio, el Cholito Ávila por la izquierda. Y Riquelme, Marcos Riquelme, no Juan Román, Marcos Riquelme, de delantero. Un Riquelme que yo recuerdo que sí le hizo gol a Alianza, si no me equivoco. A mí me gustaba el juego de Riquelme, pero por algún motivo y entiendo que es la falta de gol también, porque en los otros partidos no aparecía, pero recuerdo que me gustaba el juego de Riquelme. Y también recuerdo que entre Riquelme y Barcos había mucho respeto. Recuerdo por ahí que se dieron la mano, que se abrazaron, que se dieron unas cuantas palabras. Y sí recuerdo un respeto entre Riquelme y Hernán Barcos. El partido después, patada de Calcaterra, intento del Zorrito, aprovechando su velocidad. Igual y Cristal tenía como, porque Canchita González en Cristal se convierte. El Cholito Ávila cuando juega contra Alianza siempre le hace gol. Y bueno, Riquelme que igual, o sea, Riquelme no era Hernán Barcos, pues, o sea, Riquelme no terminó dando la talla, en pocas palabras. Lisa que para ese entonces estaba ya pensando a qué país se iba a ir a jugar afuera y lo devolvieron más temprano que tarde. Calcaterra, que igual por acá creo que juega su penúltimo año en Cristal, si no me equivoco. Castillo también, porque estaba pensando en salir. Era un Cristal que ya para entonces se veía mucho el modelo de querer exportar jugadores. Lisa, Jesús Castillo, para entonces Grimaldo no estaba. Gilmar Lora, que hasta ahorita se está esperando que vendan a Lora. Y bueno, un Cristal igual consolidado. O sea, Mosquera tenía un plantel ya consolidado de años. El Tolito Ávila tiene años. Loyola también que ya tenía muchos años. Calcaterra, ni qué te digo. Pero entiendo que igual desde que se fue Cazulo, desde que se fue Lobatón, Cristal como que pierde un poquito el rumbo y las cosas le terminan costando hasta el día de hoy. El último título o reconocimiento, campeonato, logro, como quieran llamarlo, que consiguió Cristal fue haber sido ganador de la apertura del año 2021. O sea que si no ganan en la apertura de este año, van a ser 4 años en los que Cristal o el hincha de Cristal no celebra nada. Es un dato no menor que hay que mencionar también. El partido de vuelta ya fue más cerrado. Yo recuerdo que tenía un miedo de que Cristal te haga daño porque tenía con qué, o sea, tenía a Lisa, tenía a Ávila, a González que te podía inventar algo y Riquelme que no paraba de insistir, aunque las cosas no le terminaban de salir. Pero tú sabías que cualquiera te podría hacer un gol y Cristal sí avasalló a Alianza en el segundo partido. Alianza trató de aguantar más el marcador, poner el arco en cero. Recuerdo que tras una discusión hubo una roja para Alianza, fue la de Lagos, que Lagos igual entró en este partido, ni siquiera fue titular, entró en este partido y le sacaron la roja. Y por el lado de Cristal fue para Riquelme, que los dos no entendían por qué terminaron siendo expulsados. Se fueron rabiando, renegando, ninguno de los podía creer lo que estaba sucediendo. Pero bueno, eso fue lo que terminó pasando en el partido. Después, Farfán tuvo una oportunidad clara
que el defensa de, bueno, el volante de Cristal, Jesús Castillo, termina botando la pelota tras un pase del Zorrito Aguirre. Farfán pudo marcar en la final. O sea, hubiese sido muy bonito que Farfán marque un gol con Alianza en una final en su regreso, ¿no? Y cuando contra Cristal, para asegurar el partido, para asegurar el título ya, porque sería el 2-0 global. Pero no se pudo, la Foquita estuvo muy cerca de poder anotar ese gol. Después Alejandro Hover le pegó al arco, tuvo una acción muy clara, le pegó al arco, pero la pelota dio en el palo. Ángelo Campos casi que ni se movió porque pensó que se iba, pero la pelota llegó a cerrarse. Y finalmente esa fue la última acción de peligro de Cristal. Después de ese remate ya no hubo más. El árbitro ya pitó el final del partido. Alianza sale campeón, literalmente del infierno a la gloria, es el nombre de la película. Yo lo recuerdo con mucha emoción, con mucho cariño, recuerdo decir, se acabó, porque estaba escuchando el partido por radio, le dije a mi papá, se acabó el partido, somos campeones, y una algarabía tremenda. Recuerdo con la humildad de Barcos, a pesar de haber metido el gol, y Farfán en los hombros de Barcos, esa imagen es el aliancismo. A día de hoy yo a Barcos considero un ídolo de Alianza. Muchos dirán, pero Barcos tiene dos títulos, o sea, no ha conseguido más cosas. Eh, yo creo que uno no termina de dimensionar la calidad de jugador y persona que es Barcos, porque pueden compararlo con otros jugadores. Por ahí escuché que lo comparaban, no sé, con Valera, por ejemplo, que Valera tiene dos títulos en la U, que ha salido goleador y no sé qué, que tiene tantos goles, que marcó en la final. Yo creo que si nos ponemos a pensar entre quién es más grande, Vargas y Valera, creo que está de más hacer la comparativa, ¿no? Creo que las carreras de los dos, o sea, uno se fue a Arabia y lo devolvieron, el otro ha salido campeón con Atlético Nacional, ha salido campeón en un montón de lados, o sea, y ha dado la vuelta al mundo, literalmente ha jugado en Brasil, ha jugado en Ecuador, ha jugado en Argentina, ha jugado en Portugal, y hacerlo la comparativa con Valera es como que hay que ubicarse un poquito, creo yo. Barcos, fuera de los campeonatos que tenga, hay que reconocer la calidad de persona que es, porque para ser ídolo también se necesita un poquito más, no basta solo con fútbol, o sea, este señor es un caballero por donde lo veas, ha comandado el equipo, ha dado el 100% y cuando le ha tocado perder, como en el 2023, supo reconocer al rival y nunca ha estado envuelto en polémicas, o sea, tiene una calidad que es desbordante, o sea, la calidad de persona y de jugador que es Hernán Barcos da para decir que es ídolo de Alianza y ya por todo lo que ha logrado, el gol en la Bombonera, que se haya puesto el polo de Ángelo Campos y tapar en el Ciudad de Cumaná frente a Ayacucho, todos estos factores dan como resultado a un ídolo y Hernán Barcos definitivamente es un ídolo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Hoy he querido dar una pequeña reseña porque pues no hay mucho de qué hablar de un partido que termina 1-0 y otro que termina 0-0, más allá de la algarabía, del festejo. Y sí, porque fue el primer título de Alianza de esta década, el segundo fue en el 2022 y posteriormente queda segundo en el torneo local. Ha sido bonito hacer este video, he recordado muchas cosas, cosas que no me acordaba, por ejemplo, la formación de Alianza. De los jugadores sí me acordaba de todos, sí, sí tengo esa memoria fresca, pero no recordaba que jugábamos con una 3-4-1-2. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Yo soy Nazca en Instagram y en TikTok me encuentran como @el chico de Alianza y conmigo será hasta la próxima y siempre, arriba Alianza.